¿Tienes un coeficiente intelectual de menos de 100? Si es así, tienes un problema. Y si no lo sabes todavía, deberías de hacerte un test para saber si tienes menos de 100. En su libro, Endgame, final del juego, Michael Morris también advierte sobre ese próximo evento famoso que ocurrirá, como siempre, a más tardar en el famoso año 2030, ese que tienen como límite. Entonces nos advierte de que nos preparemos, y no dentro de 3 años, sino ya. Porque dio la casualidad de que Michael conoció a un británico involucrado en la construcción de gigantescas ciudades subterráneas que se están construyendo en todo el mundo para los más ricos y poderosos, porque ellos, junto a los militares, saben algo de lo que quieren protegerse. Y se supone que el resto de nosotros nos vamos a la verga. Tú, yo y todos los demás. En su nuevo libro, IQ100, la selección ha comenzado. Ha publicado esta entrevista con este militar que os explotará la cabeza. Michael, el verano pasado conociste a un hombre inusual con una profesión aún más inusual. Construye ciudades subterráneas para el ejército británico, destinadas a un pequeño círculo de la élite, los mejores y más brillantes en todos los campos. Y le explicó qué pasará con el resto, con todos aquellos que no son necesarios y a quienes este grupo de élite considera una amenaza concreta. ¿Podría resumir brevemente cómo surgió la conversación entre usted y este informante, que tiene que ver con un coeficiente intelectual de 100 y por qué le dijo todo esto tan abiertamente? Lo conocí en España, a través de un amigo en común, y al principio me impresionó su amplio conocimiento en casi todos los campos. Tuvimos una conversación espontánea, larga, muy interesante, informativa y sincera. Mi reacción inicial fue de sorpresa al descubrir con tanta franqueza los detalles de su misión militar secreta. Pero al final, en los últimos años, varias personas inusuales se habían acercado a mí y habían confiado en mí, gracias a mis libros y contactos. Presumiblemente esto se debía a que sabían que entendían lo que decían y no los consideraban locos, al menos la mayoría no. Cuando más tarde le pregunté si me permitía publicar esta información, tardó un tiempo en aceptar. Creo que él y sus colaboradores la han concebido como una especie de advertencia final o llamada de atención para las pocas personas que aún tienen el potencial de ser incluidas en el círculo de los elegidos si se centran en lo verdaderamente esencial. Un punto clave en este caso es que todas las personas con un coeficiente intelectual inferior a 100, que no posean ciertas habilidades excepcionales, serán víctimas de un despiadado proceso de selección en los próximos años. No entraremos en detalles aquí, ya que cualquiera puede leerlos en el libro, pero explique a los lectores qué tiene que ver el coeficiente intelectual de las personas con las ciudades subterráneas. Bueno, como describí en mis libros, Terror climático y el fin de la partida, círculos bien informados han asumido durante mucho tiempo que pronto ocurrirá un cataclismo en este planeta, imposibilitando la vida en la superficie terrestre durante un periodo prolongado. De hecho, ciertos círculos militares conocen estas catástrofes cíclicas, que ocurren cada 11.500 a 12.000 años, desde la década de 1950. Creo que también lo describió en su nuevo libro Sociedades Secretas 4. El problema es que ciertos sectores secretos del ejército se han dedicado durante décadas a construir ciudades subterráneas para garantizar la supervivencia de un grupo selecto de personas que consideran importantes. Y como todo esto es extremadamente costoso y complejo, se deben canalizar enormes sumas de dinero a los presupuestos en defensa y luego desviarlos a canales ilocalizables, tal como sucede en todas partes. En esencia, quienes ya han sido considerados no aptos para el servicio, ahora están siendo utilizados indirectamente para garantizar la supervivencia de otros.
¿Pero qué tiene que ver eso con el coeficiente intelectual? Y especialmente con un coeficiente intelectual de 100. Bueno, solo pueden salvar a un pequeño número de personas, apenas un pequeño porcentaje. Por lo tanto, debe haber un proceso de selección, porque se espera que menos del 10% salga adelante en las próximas décadas. Estos individuos priorizados, para quienes hay espacio en esta moderna Arca de Noé, son elegidos deliberada y conscientemente. En pocas palabras, desde la perspectiva de mi interlocutor, los estúpidos e inútiles deberían o deben ser eliminados. El coeficiente intelectual promedio de las personas en todo el mundo es de 100, aunque ha estado disminuyendo constantemente en los últimos años, y todos los que están por debajo de ese nivel están prácticamente automáticamente en la lista negra. Tu interlocutor explica con gran detalle cómo se distribuye la inteligencia a nivel mundial y por qué. Habla de poblaciones estúpidas, debido a décadas o incluso siglos de endogamia. También afirma que existe un rápido declive de la inteligencia en todos los pueblos, lo que se ha observado en la historia de la humanidad entre ciertos grupos religiosos y especialmente entre la nobleza. Es decir, el matrimonio dentro de la familia ha dado lugar a una situación en la que las personas socialmente desfavorecidas también eligen a personas de su misma clase como pareja. Traducido, esto significa que los beneficiarios de la asistencia social se casan dentro de su misma clase social. En sus palabras, un estúpido se casa con un estúpido. Pero volvamos a la pregunta de qué tiene esto que ver con las ciudades subterráneas, porque eso es lo que la mayoría de la gente se pregunta. Cuando los elegidos se retiren al interior de la Tierra en un futuro próximo, deben transcurrir con la mayor fluidez posible. El objetivo es evitar que los miembros de la especie humana priorizados para el arca se vean impedidos de entrar al refugio subterráneo por quienes se quedaron atrás. Y luego hay otros aspectos, como el hecho de que no será posible derribar todas las armas nucleares. Pero dejarlas en manos de los idiotas que tienen que quedarse ahí arriba también sería demasiado peligroso, porque aquí quizás algunos sobrevivan, y cuando los priorizados regresen después de décadas, no quieren encontrar un mundo contaminado por radiación, donde los neandertales proliferan. Así que quieren eliminar ese peligro, y lo harán, y ya está en marcha a gran escala. También se trata del hecho de que todo se está derrumbando actualmente, desde el orden social hasta la economía global, y el antiguo sistema monetario como describiste tan vividamente en tu libro Fin de la partida. Pronto, debido en parte a la IA y la robótica, cientos de millones de personas en todo el mundo perderán sus empleos y nadie podrá ni querrá financiar su supervivencia. Simplemente ya no serán necesarios. Exactamente, están convergiendo tantos desafíos ahora mismo y me sorprende que la gran mayoría de la gente se niegue a reconocerlo, especialmente entre las personas espirituales. A menudo da la impresión de que les han lavado el cerebro de alguna manera. Es bastante peculiar. El aspecto de la IA también es muy interesante por otras razones. En primer lugar, porque actualmente se están destinando cantidades inimaginables de dinero que, de hecho, también se está invirtiendo en otros proyectos como ciudades subterráneas. En segundo lugar, porque mi interlocutor me explicó que la IA se utiliza específicamente para llevar al otro barrio al mayor número posible de personas, es decir, para deshacerse de ellas de la forma más elegante. Y de repente, tan solo unas semanas después de la conversación con el británico, se han presentado varias demandas en Estados Unidos contra OpenAI por su IA ChatGPT. Ha llevado a varias personas al otro barrio. Increíble. Las tasas de esto están aumentando significativamente en todo el mundo. En Estados Unidos, más de 100.000 personas se fueron ellas solitas al otro barrio el año pasado. En Europa, los afectados son principalmente los jóvenes de los países bálticos, precisamente donde la propaganda antirrusa es más frecuente. El viejo sistema está muerto, todo se está desintegrando y mucha gente está perdiendo el equilibrio. Esa es precisamente la intención. El programa de despoblación está en pleno apogeo. Eso me recuerda una cita de Thomas Ferguson de 1981, quien por aquel entonces trabajaba en la Oficina de Asuntos de Población, OPA, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Dijo: nuestro trabajo se guía por un único principio: debemos reducir la población. O los gobiernos lo hacen a nuestra manera, con métodos limpios y eficaces, o tendrán el caos que tenemos en El Salvador, Irán o Beirut. La población es un problema político. Exactamente. Y en Estados Unidos,
una de cada 8 personas vive ahora de cupones de alimentos. Sin este programa gubernamental, 42 millones de estadounidenses morirían de hambre en cuestión de días. Una gran proporción de la población mundial está enferma, tanto física como mentalmente. Se mantienen en un estado pasivo de existencia únicamente mediante medicamentos y cosas de estas y se les elimina lenta e insidiosamente. En esencia, sufren muerte cerebral. En Alemania, por ejemplo, 1 de cada 3 personas padece una enfermedad mental. Según cifras oficiales, 1 de cada 8 austríacos toma psicofármacos y 1 de cada 3 fuma María. Y la situación empeora cada mes. 48 millones de estadounidenses consumen porquería con regularidad y la cifra aumenta constantemente. Muchos millones ya se encuentran sin hogar y sin posibilidad de volver a una vida normal, porque esa vida normal simplemente ya no existe y cada vez más personas se vuelven locas por ello. Pero entrar en más detalle sería ir demasiado lejos en ese punto. Y ahora todos pueden preguntarse, si tuviera que elegir por qué menos del 10% de la gente podría salvarse, ¿a quién salvaría? ¿A los zombies? ¿A los drogatas? ¿A los enfermos mentales y a los menos inteligentes que ya no pueden hacer nada ni aportar nada al bien común? ¿O a los pocos que aún conservan su sano juicio? Eso suena brutal, pero es lo que ambos llevamos años diciendo. Cualquiera que crea que tiene el derecho a esperar que otros lo financien y le permitan salirse con la suya, está completamente equivocado. Están a punto de descubrirlo con total claridad. Sí, y todo eso suena increíblemente duro, y quizás incluso despiadado, pero ese fue, en definitiva, uno de los aspectos más impresionantes de mi entrevistado como militar culto y extremadamente inteligente. Aborda las cosas con mucha seriedad y racionalidad porque, al fin y al cabo, no hay otra opción. Como humanidad hemos llegado a un callejón sin salida y ahora debemos iniciar una retirada ordenada. ¿Y cómo no hacemos todo esto solo para quejarnos e intimidar? Quisiera concluir preguntando si hay algo más que cada uno pueda hacer. ¿Aún quedan plazas disponibles en el nuevo Arca de Noé? ¿O hay alternativas si no se consigue una de estas codiciadas plazas? La mejor manera de estar entre los priorizados es hacerse indispensable, en cualquier ámbito. Para la construcción de una nueva civilización solo se elegirá a los mejores, aquellos que logren grandes cosas, que quieran y puedan integrarse en esta comunidad exclusiva. Requiere habilidades de todo tipo, artesanos de todo tipo, inventores, técnicos, ingenieros, personal médico, nutricionistas, jardineros innovadores y mucho más. Construir una ciudad subterránea para decenas de miles de personas es una obra maestra logística y mantenerla en funcionamiento y habitable durante años, quizás generaciones, requiere la colaboración de los mejores en cada campo. Por lo tanto, solo puedo recomendar a todos que den lo mejor de sí mismos y dejen que su luz brille. Nadie sabe exactamente cuándo ni cómo ocurrirá el cataclismo predicho. Quienes no consigan una entrada para el Arca de Noé deberían considerar construir una comunidad alternativa, similar a las comunas que se intentaron construir en las décadas de los 60 y 70. Quizás esta idea pueda retomarse y mejorarse, así que se pueden encontrar lugares más seguros. Lo más importante es afrontar los hechos y desarrollar un concepto propio que se adapte a ti. Tenemos que aceptar que ya no hay certezas. Vivimos en una época en la que las cosas se están poniendo serias. Puede resultar incómodo, pero también es una oportunidad para reinventarse y superar las limitaciones actuales. O aceptas el reto y creces, o te quejas de los demás. Fumas María, tomas de todo, te tomas los elixires milagrosos y das por sentado que esos otros, aunque pienses que son estúpidos, van a financiar tu suministro hasta que te vayas al otro barrio. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.